Hola y bienvenidos al programa 50 días con Dios. Como siempre, nos alegra que seas parte de esta experiencia. En esta ocasión, como ya fue anunciado en el programa anterior, trataremos dos temas de gran importancia para el cuerpo y el alma. Una promesa para este tiempo es el derramamiento del Espíritu Santo. Sin embargo, Satanás se ha adelantado con falsas manifestaciones. Acompáñenos y descubra a la luz de la palabra de Dios el tema, el derramamiento del Espíritu Santo y el don de lenguas. ¿Dónde? En esta serie 50 días con Dios. Hola amigos, es un placer volvernos a encontrar. Hoy queremos compartir un tema de vital importancia. Siendo que la lucha espiritual arrecia, necesitamos ser revestidos de un poder mayor para soportar y atravesar los tiempos que se avecinan. Necesitamos lo que la palabra profética ha denominado la lluvia tardía. La lluvia temprana y tardía son términos que se emplean en la Biblia para hacer alusión al Espíritu Santo. La figura ha sido tomada de las lluvias anuales de Palestina. La lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra y es la que permite que el terreno quede blando y húmedo. En consecuencia, hace que el grano o la semilla germine. La lluvia tardía era la que permitía la floración, el crecimiento final y maduración del fruto. Es decir, la lluvia que preparaba el fruto para la cosecha. Simbólicamente, la lluvia temprana se aplica al derramamiento del Espíritu Santo en los días de la iglesia primitiva, en la fiesta del Pentecostés. Este evento está registrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Esta manifestación del Espíritu Santo vino para hacer germinar la semilla del Evangelio que estaba siendo sembrada. Asimismo, nosotros también recibimos la lluvia temprana. Es la que nos ha permitido o la que permite que las personas nazcan de nuevo. En este mismo orden de ideas, la lluvia tardía es el derramamiento del Espíritu Santo que se manifestará en estos últimos días de la historia de la tierra y preparará al pueblo de Dios para afrontar la crisis venidera, capacitándolo también para dar el último mensaje de amonestación, de advertencia a este mundo pecador. Pero no podremos recibir la lluvia tardía a menos que hayamos recibido o experimentado la lluvia temprana. Una persona que no aprecia la lluvia temprana, lamentablemente, no verá ni entenderá el valor de la lluvia tardía. Ciertamente, Dios ha provisto todo lo necesario y nos ha garantizado la victoria. Sin embargo, nosotros decidimos si nos apropiamos de los recursos o no. En otras palabras, fracasamos o vencemos. La lluvia temprana produce la conversión. La lluvia tardía desarrolla un carácter semejante al de Cristo. Y a menos que hayamos desarrollado ese carácter, no podremos entrar en las mansiones celestiales. Habida cuenta de lo importante que es la lluvia tardía, pregunto, ¿qué estamos haciendo para recibirla? ¿Estamos permitiendo que Dios haga en nosotros esos cambios necesarios para participar de este refrigerio? Para obtener la lluvia tardía se requiere una preparación, sincerarnos con nosotros mismos, un reconocimiento de nuestra condición, un arrepentimiento genuino que produzca
una reforma y un sometimiento pleno a la voluntad de Dios, buscándole en oración, en el estudio de su palabra y solicitando con fe ese poder del Espíritu Santo. Para ello, la confesión y el abandono de todo pecado es sine qua non. En otras palabras, es indispensable para recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Es vital despojarnos del yo. Cuando la iglesia primitiva recibió ese poder, había eliminado por completo las discusiones entre sus miembros y una profunda humildad les caracterizaba. Necesitamos tener hoy esa misma experiencia para ser llenos del Espíritu. El profeta Zacarías, en el capítulo 10, versículo 1, aconseja lo siguiente: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo, a cada uno. Necesitamos clamar a Dios para que nos bautice con su Espíritu, experimentar una entrega sin reservas, para estar como esas vasijas limpias y dispuestas a recibir la plenitud del Espíritu Santo. Un reavivamiento que nos impulse a proclamar la verdad. Es preciso entonces que reflexionemos y despejemos el camino para recibir la promesa de Dios. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Como cristianos, creemos y aceptamos las diversas manifestaciones del Espíritu Santo, avaladas por las Escrituras. Sin embargo, el enemigo ha intentado tergiversar estas expresiones divinas, introduciendo espiritismo moderno en muchas congregaciones. Voy a referirme en esta ocasión exclusivamente al don de lenguas. Para cada desafío, Dios otorga un poder para vencer. Cuando el Evangelio se vio obstaculizado por la limitación del idioma para difundirse, el Eterno otorgó a su iglesia, en ese derramamiento del Espíritu, el don de lenguas, lo que permitió derribar las barreras comunicativas y el mensaje se expandió. Ahora, ¿qué es el don de lenguas? Bíblicamente, lo entendemos como la capacidad que el Espíritu Santo concede a algunos miembros del cuerpo de Cristo para hablar en un idioma que nunca estudió o aprendió. Los discípulos fueron dotados de esta facultad en la fiesta de Pentecostés. Fue un verdadero milagro. Hechos, en el capítulo 2, el versículo 4, nos refiere lo siguiente: todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que hablasen. Siendo una fiesta especial, se habían congregado en Jerusalén judíos que habían nacido en otras naciones. Estos oyeron en sus lenguas natales el mensaje de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 6 lo comprueba. Al producirse ese ruido, se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Generalmente, se obvia que los discípulos, cuando hablaron en lenguas, hablaron otros idiomas. La realidad es que la Biblia hace referencia en Hechos, en el capítulo 2, versículo 9 al 11, los diversos idiomas que ellos hablaron, ya que había habitantes de diversos lugares de la tierra: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, habitantes de Judea, habitantes de Capadocia, habitantes del Ponto, habitantes de Asia, habitantes de Frigia, habitantes de Panfilia, egipcios, habitantes de regiones de África más allá de Cirene, romanos, cretenses, árabes. Queda claro
que lo que el Espíritu Santo les concedía, daba u ofrecía que hablasen eran idiomas o dialectos nacionales que las personas que allí estaban podían entender perfectamente. La Biblia no dice que hablasen otra cosa diferente que fuese idiomas o dialectos extranjeros con su significado, por supuesto, entendible por las personas de dichas naciones o regiones. No hablaban palabras o repeticiones de sonidos sin sentido para los que allí estaban presentes. La palabra de Dios nos refiere por boca de estos oyentes lo que estaban hablando. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Tristemente, hoy día se ha tergiversado este don y muchos se han atrevido a asegurar: una persona que no habla en lenguas no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del mismo. Sin embargo, Cristo no manifestó este don. Puedes leer los 4 evangelios y comprobarás que nunca habló en lenguas. No era necesario, ni estaba en el propósito de Dios que lo hiciera. Durante su ministerio anterior, a los 12 no se les había dado el don de lenguas, pues no era preciso. Ese don les fue conferido en el momento que se presentó la necesidad. Es interesante notar que hubo otros personajes bíblicos que también fueron llenos del Espíritu Santo, entre ellos Juan el Bautista, Elizabeth, Simeón, Zacarías, María. Sin embargo, no se hace referencia que hablaron en lenguas. Esta creencia va en contra de las Escrituras, ya que se tiene este don como una señal para los creyentes, cuando en realidad es para los incrédulos. Según la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pero, considerando lo que vemos en la actualidad, ¿cómo puede ser señal a un inconverso esas repeticiones veloces de sílabas, sonidos sin sentido y que no pueden ser entendidas en ninguna lengua conocida, como pasó en el día de Pentecostés, donde sí fueron señal a los incrédulos, dado que se convirtieron unos 3,000 tras ese acontecimiento? Ellos no hablaron en las llamadas lenguas celestiales, como lo hacían los paganos, una jerga o galimatías que nadie puede entender, que es simplemente el producto de un estado emocional forzado y anormal. El don de hablar en lenguas no es como muchos piensan, que es para capacitar al creyente a fin de hablar secretos con Dios. Esto es antibíblico. Ese era un concepto pagano. Nunca, en todo el trato de Dios con los hombres, dio palabras espirituales para comunicarse con Él. Es completamente contrario a la manera en que se comunica Él con los hombres y los hombres con Él. Reitero que solo entre los paganos existió tal práctica. El don era para hablar y ser comprendido por todos. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Debido a la ignorancia por parte de muchos cristianos en lo que respecta a la obra del Espíritu Santo, la falsificación ha tenido tanta aceptación. Pablo escribió: y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Además, en el capítulo 14, versículo 32,
expresa que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto supone un principio espiritual fundamental. Aquellos que se entregan a extravagancias emocionales sostienen que están bajo el control del espíritu y por lo tanto no son responsables personalmente por lo que hacen, de modo que no se les debe criticar. Ellos creen que el Espíritu Santo es quien les conduce. Sin embargo, la actividad del Espíritu Santo nunca anula la voluntad del creyente. Esta permanece independiente, siempre debe estar inteligentemente dispuesto para la voluntad de Dios. Siempre responde y obedece la palabra de Dios voluntariamente. El Espíritu no llevará a tal confusión que las emociones del creyente nublen su mente. El tratar de entregarse al Espíritu de tal manera que uno no tenga mente ni voluntad propia es un error y es peligroso. Ha llevado a muchos al desastre, abriendo el camino para que espíritus engañadores tomen el control, falsificando la obra del Espíritu Santo y desviando de la palabra de Dios. Para tales creyentes, la palabra de Dios llega a ser menos importante que la supuesta guía del Espíritu y llegan a estar ciegos al error en que se encuentran, creyendo haberlo recibido por revelación directa de Dios. Cierto autor anónimo, en un estudio a fondo sobre el tema, afirmó que de la mayoría de las denominaciones han salido herejías, pero nunca tantas y en tan poco tiempo como las que hoy en día surgen entre las filas de aquellos que practican de manera antibíblica el don de lenguas. Algunos ejemplos: teología de la prosperidad, unción de la risa, confesión positiva, movimiento de fe, entre otros. El cimiento espiritual de estas doctrinas es la metafísica pseudocristiana, no el Evangelio de Jesucristo y la Biblia. La razón por la cual el pueblo de Dios puede ser fácilmente engañado por estos fenómenos es el desconocimiento con respecto a la naturaleza de estos y de cómo son producidos, junto con la ignorancia igualmente grande que prevalece en nuestros días de las manifestaciones del Espíritu Santo en el creyente y por medio de él. El Salvador y Pablo explicaron que cuando el Espíritu Santo se manifestara, haría lo siguiente: convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Regeneraría, enseñaría y recordaría la palabra de Dios. Guiaría a toda verdad. Haría saber las cosas que han de venir. Glorificaría a Dios. Consolaría. Fortalecería. Capacitaría. Entre otras cosas más. En ninguna de sus páginas la Biblia menciona que tomaría a una persona en éxtasis y ésta no tendría dominio de sí ni de sus palabras, haciéndole girar, saltar, temblar o caer. El mismo apóstol Pablo había predicho en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 23, las palabras que los inconversos dicen hoy día al ver a grupos de cristianos hablando en lenguas sin razón. Si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Evidentemente, Dios no es Dios de confusión. Hágase todo decentemente y con orden. Todo en la reunión, la alabanza, la oración,
la adoración y la predicación debe ser hecho decentemente y con orden. Muchos me preguntan, ¿tiene la Iglesia de Dios este don? Después de lo que se ha analizado, que el don de lenguas es la capacidad de hablar otros idiomas, la Iglesia de Dios posee este don. Y ciertamente también Dios puede concederlo en forma milagrosa. Sin haber estudiado idiomas, el Espíritu Santo puede capacitar a alguna persona para que ésta en un momento dado transmita o interprete un mensaje de Dios a otros cuya lengua le es desconocida. Sin embargo, nunca el Señor enviará un mensaje a su pueblo que éste necesite en una lengua que desconoce. Siempre y cuando la Iglesia lo amerite, Dios enviará palabra, amonestaciones y exhortaciones en la lengua más comprensible para su pueblo. Dios no se equivocará enviando un mensaje en una lengua árabe cuando los creyentes hablan español. Cada vez que en la palabra de Dios un ángel hablaba a una persona, Abraham, Jacob, Moisés, Daniel, María, entre otros, lo hacía en la lengua de ésta. La Biblia no registra a un ángel hablando en un idioma celestial o espiritual, aparte del conocido por los seres humanos, ni aún los seres vivientes que están alrededor del trono de Dios, ni los 24 ancianos, los cuales vio Juan y registró en Apocalipsis capítulo 4, versículos 8 hasta el 11. Sé que este tema te va a dejar muchas interrogantes, pues el tiempo no alcanzará para agotarlo. Pero te invito a que contactes con nuestro equipo y con la ayuda de Dios responderemos tus inquietudes. Tal vez me dirás que has escuchado o visto que cuando alguien habla en lenguas, se levanta una persona e interpreta lo que parece incomprensible. Hablemos un poco sobre el don de interpretación de lenguas. La interpretación de lenguas es la capacidad que el Señor concede a algunos de sus siervos para explicar o traducir un mensaje de una lengua extranjera al de los destinatarios. Pablo habla del don de interpretación de idiomas. Algunos han dado por supuesto que esto es algún lenguaje celestial desconocido, que el Espíritu Santo dará a uno tal lengua y a otro el don de traducirla a una hablada en la tierra. Pero no hay fundamento para tal interpretación de estos dones. No nos son dadas lenguas celestiales según la Biblia, de manera que no puede haber don para interpretarlos. El don de interpretación de idiomas es justamente lo que se ha declarado: la manifestación del Espíritu capacitando a una persona para interpretar un mensaje hablado o escrito dado en un idioma desconocido al de los oyentes, de manera que el mensaje del Espíritu les sea transmitido correctamente. John Kidall nombra un par de experimentos que realizó al investigar la exactitud de estas interpretaciones. En primer lugar, se grabó a una persona que hablaba en lenguas y luego esta grabación se sometió a diversos intérpretes. En ninguno de los casos se produjo la menor similitud. El siguiente resultado avala lo indicado. Un intérprete dijo que quien hablaba en lenguas oraba por la salud de sus hijos, en tanto que otro dijo que ese mismo mensaje era una expresión de gratitud a Dios por el éxito que la iglesia había tenido en recolectar fondos. En segundo lugar, sabemos del caso de un caballero formado en África e hijo de misioneros que decidió probar las habilidades de interpretar lenguas. Asistió a una reunión donde se hablaba en lenguas en la que nadie lo conocía. En el momento oportuno, se puso en pie
y recitó el Padre Nuestro en el dialecto africano que había aprendido en su juventud. Cuando se sentó, un intérprete ofreció el significado de lo que había dicho. Dijo que su mensaje se refería a la inminente segunda venida de Cristo. Un ejemplo más. Una hermana hizo contacto con otra que era la intérprete de lenguas de cierta iglesia. Ella logró ganar su confianza y en el momento oportuno le preguntó: dígame, hermana, ¿cómo usted interpreta esas lenguas? A lo que la intérprete le confesó: realmente yo no entiendo lo que ellos dicen. Simplemente digo lo que Dios me pone en ese momento. De esta forma, queda claro que lo que se ve hoy día no son genuinas interpretaciones, sino más bien ideologías y conceptos preconcebidos, en su mayor parte por sentimentalismo. En el caso de otras manifestaciones, son guiadas por fuerzas malignas. Quien te habla experimentó estos fenómenos glosolálicos. Hoy agradezco al Señor por haber ungido mis ojos con colirio y por sacarme de las tinieblas del error por medio de su Santo Espíritu a través de la luz de su palabra. Puede ser que usted, mi apreciado amigo o amiga, haya experimentado estas manifestaciones, siéndole difícil desprenderse de aquello que ha practicado durante mucho tiempo, formando así un hábito. Sin embargo, el Señor no dejará a sus hijos sinceros en el error. Levántese en el nombre que es sobre todo nombre y declare: tengo un Salvador, en Él confío y nunca permitirá que quede confundido. En su nombre triunfo, es mi justicia y mi corona de regocijo. Ese Dios de amor aclarará todas tus dudas, te revestirá de poder a través de la unción de su Espíritu y completará su obra en ti. Quiero invitarte para que hagamos una oración al Dios del cielo y nos ayude cada día a aprender más de su palabra y que nuestros ojos puedan ver la luz. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia, porque hoy nos muestras en tu palabra tu verdad. Ayúdanos porque en medio de tanta confusión, en medio de tantas tinieblas en este mundo, el enemigo ha tratado de confundir a tus hijos. Pero gracias porque hoy nos muestras a través de tu palabra tu verdad. Bendice a cada persona que se ha dado cita a través de esta transmisión y tú puedas aclarar, Señor, sus dudas y puedas en el nombre de Jesús bautizarle con tu Espíritu y pueda tener discernimiento espiritual a fin de detectar lo que es tuyo y lo que no. Recibe nuestra adoración y gracias por tu amor y por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, esperamos que el Eterno pueda seguir ayudándoles a tener claridad en su palabra. Nosotros estamos dispuestos a brindarte nuestro apoyo en tu crecimiento espiritual. Mañana seguiremos con otro tema que enriquecerá tu vida. Bendiciones. Es muy importante conocer esta verdad sobre el derramamiento del Espíritu Santo y el don de lenguas. Así, no somos engañados por el enemigo y tampoco rechazamos a la verdadera obra del Espíritu de Dios. No deje de seguir nuestras presentaciones, pues en la próxima conferencia usted conocerá las 7 llaves para una vida sana. Muy importante, ¿verdad?